Orando con la palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias por el amor que nos tienes, por la fuerza que imprimes en nuestro ser para que nosotros podamos vencer las adversidades, las situaciones difíciles. Hoy es un día hermoso porque es el domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y dice la primera lectura: en cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Levantarnos, mostrarnos un camino. Porque ponerse de pie significa, en el lenguaje bíblico, estar resucitado, estar vivo, estar atento a lo que Dios nos comunica. Y ¿qué fue lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel? Y recordemos que el profeta Ezequiel está en un momento difícil, porque Ezequiel es uno de los deportados, o sea, que trajeron de Israel, de Jerusalén, y lo trajeron hasta donde queda Babilonia, siempre digo donde queda el Golfo Pérsico. Es una distancia grandísima, esclavo. Él era sacerdote del templo de Jerusalén y ahora está padeciendo esta situación muy difícil. Pero le dice, hijo de Adán, para recordarle su limitación: te envío a los israelitas, pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Y esa es la causa por la que están viviendo el destierro, el exilio. Esa es la consecuencia de haber mostrado la desobediencia a Dios. Hasta hoy mismo me han ofendido ellos y sus padres. Dios lo está diciendo a través del profeta al pueblo. Sin embargo, yo descubro a través de esta palabra cómo Dios puede ser tan bueno, y porque su esencia es amar, a pesar de que hay desobediencia y a pesar que hay ofensas de parte del pueblo hacia Él. Y dice, y no menos tercos y de cabeza dura son sus hijos. Te envío pues a que les diga lo que yo, el Señor, te comunique. Así sabrán que hay un profeta en medio de ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Es decir, el amor de Dios sobrepasa la rebeldía de ese pueblo, porque otro no les envía ningún profeta. Sin embargo, Dios lo hace. Y Dios lo hace precisamente porque ama a ese pueblo como te ama a ti y me ama a mí. Y nunca quiere abandonarnos. Luego nosotros encontramos en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios que Pablo, igual que ese pueblo desobediente, se enfrenta la consecuencia de su misma desobediencia cuando persiguió a la iglesia cristiana. Ahora Pablo tiene clavado una espina en la carne. ¿Cuál es esa espina en la carne? El recuerdo doloroso de la muerte de los cristianos a los cuales él persiguió durante varios años y de la que se vale Satanás para herirme y no me deja que me llene de orgullo. Es decir, eso que hizo Pablo, como el pueblo de Israel, de ser rebeldes y de ser tercos y de ofender a Dios, lo hizo Pablo contra la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y eso le causó sufrimiento a él, de recordar todas esas maldades, violencia. Y le rogó 3 veces al Señor para que lo librara de ese sufrimiento, pero él dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Cristo le revela a Pablo un secreto para que nosotros, igual que el pueblo de Israel, igual que Pablo, en nuestra pobreza y debilidad, nosotros podamos acudir a Él. Como seres humanos vulnerables de barro, nosotros no somos capaces de superar situaciones que emocionalmente nos han afectado, pero con la gracia de Dios se pueden transformar en bendición. Y aquello que sucedió tan negativamente puede transformarse
en una lección para los demás basándose en nuestra propia experiencia negativa transformada por la misma gracia. Pero tenemos que estar abiertos al Señor. Tenemos que estar abiertos como ese pueblo que dice Dios. Mira lo que dice la palabra. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Pero Dios envió al profeta. Igual que le envió a Pablo la presencia del resucitado. Pero mira lo que sucede cuando Jesús llega a Nazaret, al pueblo donde él se crió. ¿Qué pasa? Que la gente, después que Jesús termina de enseñar y quedaron asombrados, se cuestionaban, ¿de dónde habrá sacado este hombre todo eso? Toda la sabiduría que estaba impartiendo. ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría? Semejante poder en las manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José? Solamente se quedaron con el plano humano de Cristo y no trascendieron. No descubrieron que Cristo es la manifestación más hermosa de Dios, como el pueblo de Israel, desobediente, tercos, rebeldes. Igual se portan los nazarenos, se cierran a Dios que se manifiesta a través de Jesús y lo despreciaron. Por eso Jesús dice, solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa se queda sin honores un profeta. Y esto es lo más terrible, como le pasó al pueblo de Israel y como le pasaba a Pablo. No pudo curar a ningún enfermo allí y no pudo mostrar allí su poder. ¿Puedes creer? Fuera de curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y les extrañaba la falta de fe de aquella gente. Igual que el pueblo, igual que Pablo, igual que los nazarenos, nosotros muchas veces también nos cerramos a Dios. Pidámosle que el Espíritu Santo nos ayude con su luz a descubrirlo nuevamente en nuestra vida y en nuestra historia y ser dóciles a sus inspiraciones, como el profeta Ezequiel. En cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie y oí entonces una voz que me decía, Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblo desobediente y que se ha rebelado contra mí. Que estemos atentos como el profeta. Amén. Orando con la palabra.